En una noche oscura de Pittsburgh, un joven soñador llamado George Romero estaba a punto de cambiar el mundo del cine para siempre. Lo que empezó como una película barata, rodada con más ilusión que presupuesto, terminaría fundando un género entero y revolucionando la cultura popular. Corría la década de los 60 en Estados Unidos, una época convulsa marcada por crisis sociales, guerras lejanas y cambios culturales que sacudían los cimientos de la sociedad. En medio de este torbellino, Romero, un apasionado del cine desde sus días universitarios, soñaba con contar historias que capturasen el espíritu de su tiempo. Inspirado por el maestro del suspense Alfred Hitchcock, los cómics de terror que devoraba de niño y la literatura pulp que alimentaba su imaginación, Romero dio sus primeros pasos en el mundo audiovisual grabando anuncios y cortos para la televisión local. Pero su ambición iba más allá. Quería hacer una película, su película, con sus propias reglas y su propia visión. La idea era simple pero audaz: reunir a un grupo de amigos y rodar una película independiente. El problema era que no había dinero, apenas recursos, y los grandes estudios ni siquiera se dignarían a mirarlos. Pero Romero no se amilanó. Si no tenía dinero para rodar en color, pues rodaría en blanco y negro. Si no podía pagar efectos especiales caros, los improvisaría con lo que tuviera a mano. Junto a su amigo John Russo, Romero escribió un guión que capturaría los miedos y ansiedades de una sociedad al borde del colapso. Con un presupuesto total de apenas $100,000, financiados por amigos, familiares y cualquiera que quisiera apostar por su sueño, el equipo se lanzó a la aventura. La locación: una granja abandonada en las afueras de la ciudad. El maquillaje de los zombies, hecho en casa con materiales baratos. La sangre falsa, nada menos que jarabe de chocolate Hershey's. Los efectos especiales, improvisados con ingenio y creatividad. El casting: actores locales sin experiencia, pero con ganas de ser parte de algo único. En un acto de audacia que pasaría a la historia, Romero eligió a Duane Jones, un actor afroamericano, como protagonista. En plena lucha por los derechos civiles, esta decisión tenía un peso simbólico enorme que ni siquiera el propio Romero anticipó completamente. Las grabaciones nocturnas, con equipos mínimos y un equipo entregado en cuerpo y alma al proyecto, se convirtieron en una odisea. Romero no solo dirigía, sino que editaba, cargaba equipos y hasta actuaba como extra cuando hacía falta. Todo estaba en sus manos, y él lo sabía. Cuando La Noche de los Muertos Vivientes se estrenó en pequeños cines de barrio, la reacción inicial fue brutal. La crítica la destrozó, tachándola de barata, sangrienta e insensata. Padres indignados protestaron porque sus hijos habían asistido a funciones sin censura por edad, considerándola demasiado violenta y perturbadora. Pero entonces ocurrió algo mágico. El boca a boca empezó a crecer. Los jóvenes, atraídos por lo prohibido y lo transgresor, comenzaron a acudir en masa. Lo que había empezado como un fracaso se convirtió en un fenómeno underground imparable. El público vio en la película una metáfora cruda y descarnada de la sociedad rota en la que vivían. Los zombies no eran solo monstruos, eran un reflejo del consumismo desenfrenado y la violencia social que corroía el sueño americano. El final impactante, con la muerte del protagonista a manos de quienes deberían salvarlo, era un puñetazo al estómago que dejaba al espectador sin aliento. Sin proponérselo, Romero había creado el género zombie moderno. Su influencia fue inmediata en otros cineastas independientes que vieron en su obra un ejemplo de cómo hacer cine con más corazón que presupuesto. La película comenzó a viajar a festivales internacionales, ganando adeptos y reconocimiento. Años después, La Noche de los Muertos Vivientes sería reconocida como una obra maestra del terror, dando nacimiento al concepto de cine de culto. Romero se convirtió en un referente para el terror político y social, demostrando que se podía hacer crítica mordaz bajo el disfraz del género. Lo que había empezado como una película de bajo presupuesto terminó ganando millones en todo el mundo. Romero había demostrado que el talento, la visión y la determinación pesaban más que los dólares a la hora de contar una historia que resonara con el público. El éxito le permitió a Romero seguir explorando el género que había creado. En 1978 estrenó El Amanecer de los Muertos Vivientes, esta vez ambientada en un centro comercial como crítica feroz al consumismo. Con más presupuesto pero la misma esencia transgresora, Romero consolidó su estilo y su mensaje. El impacto global fue innegable. El cine zombie se había convertido en un subgénero con entidad propia. Romero siguió utilizando a sus criaturas putrefactas como vehículo para hablar de los males de la sociedad. El Día de los Muertos y otras películas ampliaron su legado, siempre con ese estilo de realismo crudo y crítica social apenas disimulada bajo capas de terror visceral. Su influencia se extendió a directores como John Carpenter,
Sam Raimi y toda una generación de cineastas que vieron en Romero un ejemplo de cómo hacer cine con personalidad y mensaje. La falta de recursos se había convertido en un estilo propio, una seña de identidad que otros intentarían imitar. Hoy, fenómenos como la saga de The Walking Dead o videojuegos como Resident Evil y Left 4 Dead son herederos directos del legado de Romero. La cultura popular debe a este soñador de Pittsburgh los zombies tal y como los conocemos hoy, metáforas andantes de nuestros miedos y ansiedades colectivas. De marginado a icono, la resiliencia de Romero inspiró a generaciones de cineastas independientes. Su obra es un ejemplo perfecto de cómo la innovación puede surgir de la adversidad, de cómo la falta de medios puede convertirse en un estilo único e inimitable. Romero nunca renegó de sus orígenes humildes. Hasta su muerte en 2017 siguió defendiendo el cine independiente y la importancia de contar historias con sustancia, más allá del espectáculo vacío. Hoy, su película original forma parte del patrimonio cultural de Estados Unidos y por un error en el copyright está disponible de forma gratuita en Archive.org para que nuevas generaciones la descubran. Lo que una vez fue despreciado por la crítica y temido por los padres, hoy es inmortal. La obra de Romero nos enseña que la falta de recursos puede convertirse en nuestra identidad única, que la adversidad puede ser el caldo de cultivo perfecto para la creatividad. No importa cuánto dinero tengas, lo que importa es la historia que quieras contar. Si Romero pudo cambiar el cine con zombies y jarabe de chocolate, ¿qué podrías hacer tú con tu pasión? Quizás, como él, solo necesites una cámara, una idea y la determinación de no rendirte jamás. La próxima vez que veas un zombie en la pantalla, recuerda a ese joven de Pittsburgh que se atrevió a soñar en grande. Recuerda que cada gran revolución comienza con un pequeño acto de rebeldía. Y quién sabe, tal vez tú seas el próximo George Romero, esperando tu oportunidad para cambiar el mundo con una idea que nadie más se atrevió a imaginar. Así que sal ahí fuera, toma tu cámara, tu pluma o tu pincel y atrévete a crear algo único. Porque en el mundo del arte, como Romero nos enseñó, los únicos límites son los que nos ponemos nosotros mismos. Y quién sabe, tal vez tu obra, nacida de la pasión y la necesidad, sea la que inspire a la próxima generación de soñadores a cambiar el mundo, un fotograma a la vez. Si te gustó esta historia y quieres ver más, suscríbete y dale like. Es gratis y nos ayuda un montón.